Amén. Y en esta mañana tengo una palabra de Dios para su vida. Le dije ahorita que el Espíritu de Dios habló en mi corazón, porque como estamos en tiempo de primicia y verdaderamente nosotros como seres humanos y por lo que estamos pasando en esta temporada, pruebas y demás, como que Satanás a veces nos tienta solamente para que nosotros nos consagremos solamente en un área determinada. Pero Dios, en su infinita misericordia, Dios quiere que nos consagremos por completo. Dios quiere que nos consagremos por completo. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, nos habla acerca de las tres áreas muy importantes que nosotros tenemos que consagrar. Y dice la palabra de Dios: y todo nuestro ser, diga todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea santificado, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es hasta la venida de nuestro Señor Jesús, sino que nosotros tenemos que santificarnos. Diga conmigo, mi espíritu, diga mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, diga para su venida, diga para su venida. Entonces, cuando llega este tiempo maravilloso de primicia, la gente, hay muchas personas que se concentran solamente en un área determinada, y es en el área de la finanza. Diga conmigo, y es excelente, es muy bueno, es poderoso, porque según lo que nosotros consagramos para Dios, Dios va a bendecir todo el resto del año si lo seguimos consagrando. La consagración no nos lleva un solo día o el primer mes del año. La consagración nos toma y nos lleva toda una vida. No, parece que a muchos no les gustó esto. Hay personas que dicen: solamente me voy a consagrar mi finanza solamente la primera semana, la segunda, la tercera o el mes primero del año. Pero Dios dice en su palabra que nuestra consagración es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le pregunto, iglesia, ¿hasta cuándo tengo que consagrarme? Diga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le da fuerte el aplauso a Dios. Me pone el texto aquí arriba, por favor, el texto. Y quiero ministrar la palabra de Dios en el título: consagrados para un propósito. No, muy pocos amén. Dile que está a tu lado: fuiste consagrado. Dile, estás consagrado y Dios te va a seguir consagrando. Diga, para un propósito. ¿Cuándo terminaré de consagrarme aquí en la tierra? Levanta tu mano y diga conmigo: hasta que termine mi propósito aquí en la tierra. Porque cuando termine mi propósito, nuestro propósito, estaremos con Dios por los siglos de los siglos. Fuerte el aplauso. Ahora, dice la palabra de Dios. Yo la voy a leer en la Biblia, la palabra. Aquí está la Reina Valera del 60. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: antes de formarte yo en el vientre, ¿quién nos formó en el vientre de nuestra mamá? ¿Quién nos formó a nosotros? David también dice: entretejido me formaste, entretejido en el útero de mi mamá me formaste, y mi embrión vieron tus ojos. Amén. Antes de que el ultrasonido nos viera, nuestros padres nos abrazaran, ya fue Dios quien nos formó a nosotros desde el vientre de nuestra mamá.
Ya Dios, cuando los médicos no conocían ni el pigmento de tu piel, ni el color de tus ojos, ni cuántos cabellos tienes en tu cabeza, no sabías nada, ya Dios nuestro Padre Celestial ya lo sabía, porque Él es quien nos creó y Él es quien nos formó. Le dice amén a eso. Dice, antes que te formase yo en el vientre, ya dice Dios, ya yo te conocía. Diga, ya Dios me conocía. ¿Cuándo Dios me conocía? Cuando dice la palabra en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que nos bendijo a nosotros desde antes de la fundación del mundo en lugares celestiales. Dice también la palabra, según nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Significa que antes que los cielos y la tierra fueron creados, fueron formados, ya Dios te conocía. Porque nosotros, usted y yo, ya estábamos en Él, en su espíritu, desde antes de la fundación del mundo. Y desde ese lugar, dame voz en el micrófono. Desde ese lugar, en la eternidad, ya Dios te bendijo. Dije, ya Dios te bendijo. Él no te va a bendecir, ya Él te bendijo. Dije, Él no te va a bendecir, ya Él lo hizo. Desde la eternidad ya eras bendito, porque toda persona, nosotros que habitamos en Él, en la eternidad, en su espíritu, ya nosotros hemos sido bendecidos. Y esa bendición va a correr por los siglos de los siglos. Pastor, cuando yo me muera, ¿qué va a hacer conmigo? Nada. La gran victoria de celebrar donde vas a estar, donde estabas primero. Cuando nos muramos, ¿dónde voy a estar? Simplemente voy a estar donde estaba yo primero. Yo no estaba primero en la tierra. Yo no estaba primero cuando Dios me formó en el vientre de mi mamá. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios me bendijo, ya Dios me escogió. Yo estaba en Él, en el Espíritu. Cuando llegó el tiempo señalado por el Padre, el Espíritu de Dios me puso en el útero de mi mamá y Dios me bendijo desde ahí. Y he aquí un ser viviente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, mira qué poderoso lo que dice la palabra. Que no solamente Dios nos formó, no solamente Dios nos creó en el Espíritu desde antes de la fundación del mundo, sino que mira lo que dice en la Biblia la palabra. Te consagré mi profeta. Mira lo que dice la palabra. Te consagré mi profeta. Quiere decir que ya Dios tenía el plan de redención para cada uno de nosotros. Ya Dios te tenía un nombre. Ya Dios te tenía un destino. Dios preparó ese destino de antemano para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra a través de ese destino. Lo que nosotros somos ahora y lo que vamos a hacer en los postreros días es porque ya nuestro Padre eterno, en su omnisciencia, que todo lo sabe, ya lo había planificado. Solamente nosotros aquí en la tierra, y la bendición que estamos teniendo, recibiendo aquí en la tierra, es porque ya Dios nos había bendecido con esa bendición. Le da fuerte el aplauso. Te había consagrado mi profeta. Diga conmigo, propósito de Dios. Cuando Dios nos consagró para ese propósito. Hay tantas personas. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Hay tantas personas en la iglesia y fuera de ella, por supuesto, que no entienden la gran necesidad de estar consagrados a Dios. Hoy, más que nunca,
el pecado ha crecido a niveles muy altos. ¿Cuántos dicen amén? La inmoralidad, la injusticia, el afán por las cosas materiales. ¿Cuántas personas pierden su vida por causa del afán material? ¿Cuántas personas han dejado familia, hogares, ministerios por el afán a las cosas materiales? Entonces, si una de las cosas que Satanás ha estado atacando a la iglesia es desviarle, desenfocarle del destino de la vida eterna para enfocarle en las cosas materiales. ¿Cuántas personas perdieron de vista su propósito? Perdieron de vista su consagración. Personas cuando aceptaron a Jesús, pactaron con Dios y dijeron: yo me consagro a Dios, y hoy están apartados. ¿Por qué? Porque perdieron la vista de la vida eterna. No, muy pocos amén, hermano. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. Predícale, dile: tú eres un ser espiritual. No, pero dígalo con ánimo. Dile: tú eres un ser espiritual. Dile: tú eres un espíritu que tiene un alma y que vive en ese cuerpo hermoso que tiene. Vamos, repíteselo otra vez. Dile: tú eres un espíritu que tiene un alma y que vive en ese cuerpo hermoso. Le da fuerte el aplauso. Amén. Dile que está a tu lado: naciste para la eternidad. Dile: en esta tierra Dios te está preparando para la eternidad. Todo problema que estás pasando es Dios preparándote para la eternidad. Toda prueba que estás pasando es Dios preparándote para la eternidad. Cada situación que estés pasando en cualquier área de tu vida es el mismo Dios preparándote para la eternidad. Alguien tiene que gritar. Amén. Por eso, uno de los ataques más grandes de Satanás es desenfocar a las personas, tentarlos, inmoralidades, injusticia, el afán por las cosas materiales. Están incluso en muchas personas, están por encima, diga, de la fe, diga, de la santidad y el amor a Dios y a su palabra. Perdieron el amor a Dios, perdieron la perseverancia en la palabra, perdieron el moverse en lo sobrenatural, en la fe, y han perdido la santidad. Por eso en este día como hoy, una vez más, en este principio de año, Dios nos está llamando a la consagración. Le da fuerte el aplauso a Jesús. ¿Qué es la consagración? Anótelo. Recuerde que lo que usted reciba no solamente para usted, sino también para otro. Cuando usted anota todo lo que se le imparte, usted está recibiendo en su espíritu más del 90%, porque no solamente usted recibe para usted, sino que usted enseña a otro. Por eso es tan importante que cuando nosotros venimos a la iglesia es para recibir la enseñanza, es para que usted adore a Dios, pero es para recibir la enseñanza, que esa enseñanza y la impartición le va a ser de modelo, de motivación y de poder para la semana entera. Entonces, cada domingo, cada impartición es una enseñanza a su espíritu para que vivas a través en esa semana por la palabra que recibiste. No, pero gracias por su amén. Entonces, la consagración, diga consagración, es un acto voluntario que viene del corazón. Levanta tu mano, diga conmigo así, mire, haga así, diga corazón. No es un acto solamente de la mente, porque Dios cambia nuestra manera de pensar cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, sino que es un acto en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra guardar en ese texto significa: separa tu vida para Dios, separa solamente tu corazón para Dios, porque todo el resto de tus días que vives en la tierra va a ser una fuente de bendición y de vida eterna. Eso es muy importante. Es un acto voluntario del corazón. ¿De dónde? ¿De dónde? Y el corazón no te está hablando del órgano que bombea la sangre, sino habla acerca del espíritu. Gracias por su amén. Es un acto de apartarse para Dios y para su propósito. ¿Cuánto lo hacen en este día? Levanta su mano día conmigo. En este día, yo de corazón me consagro, me aparto para Dios y para su propósito. Ahí con las manos levantadas, día conmigo. En este día de consagración, yo rindo mi corazón, rindo mi vida para su uso exclusivo. ¿Qué significa esa palabra? Significa que Dios te pone aparte. Dios te pone aparte. En otras palabras, Dios te escogió entre millones, entre miles, entre cientos, entre docenas. Dios te escogió. Hay personas aquí, por ejemplo, que como yo, Dios al primero que escogió en la familia fue a mí. Se da cuenta que Dios te escogió a ti para hacer de impacto, número uno, a tu familia, y número dos, a la sociedad. Por eso el destino o la consagración es que Dios te levanta, Dios te escoge para Él, para su uso exclusivo. Dios te escogió entre miles. Quizá hay personas en tu familia que son más inteligentes que usted y que yo. Hay gente que estudiaron más que usted y que yo. Hay gente que tuvieron más dinero que usted y que yo. Hay gente que tuvieron grandes casas que usted y que yo. Carros que usted y que yo. Pero a Dios le dio la gana de escogernos a nosotros, porque Dios nos escogió a nosotros, porque Dios miró nuestro corazón. Alguien tiene que decir amén a eso. Estoy enseñando. Diga conmigo: Dios me separó del resto de la humanidad. No para que yo viva como los versos, como los zapaticos. ¿Cómo estaban los zapaticos? En la urna de cristal esa. Ajá. Nosotros no somos los zapaticos de rosa metidos en una urna de cristal. ¿Me hago entender? Nosotros, Dios nos escogió, nos separó, nos escogió entre miles, entre millones, nos apartó para Él, para su uso exclusivo. ¿Para qué? Porque tiene un propósito específico para usted y para mí. La consagración, diga consagración, es la manifestación visible de mi caminar con Dios. Repito, la consagración mía para Dios es mi caminar visible de que sí o no estoy consagrado. No basta con hablar bonito. No basta con leerse la palabra de Dios o aprendérsela. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay que estar consagrado. Diga, hay que estar consagrado. Entonces mi consagración se demuestra en mi caminar con Dios. Nosotros no somos lo que hablamos, nosotros somos lo que somos. Nosotros somos nuestras actitudes, nosotros somos nuestro caminar con Dios. Se expresa si estoy consagrado a Dios o no. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El que se consagra a Dios toma la mayor y la más grande decisión de santificarse. Levanta tu mano y diga conmigo: santificarse, apartándose del pecado. ¿Para qué?
Levanta tu mano y diga conmigo: para andar en santidad. ¿Qué es santidad? Es apartarse del pecado. ¿Qué es santidad? Vivir para Él y no para el pecado. ¿Qué es santidad o santificación? Es el proceso por el cual usted y yo estamos aquí en la tierra para redimirnos, para buscar a Dios, para santificarnos, para vivir una vida santa, pura, delante de Dios hasta la venida de Jesús. Vamos, dale el aplauso. ¿Por qué? Diga, porque sin santidad. Diga, sin santidad nadie puede ver al Señor. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 3. Mira lo que dice la palabra. Ya estoy terminando. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Nosotros damos gracias a Dios por ustedes, por su sacrificio, por pagar un precio, por estar aquí este domingo celebrando a Jesús. Amén. De que Dios os haya escogido. Diga, Dios me escogió desde el principio para salvación. ¿Qué es lo que hace que Dios te haya escogido? Diga, para salvación. ¿Por qué Dios me escogió? Escuche, yo estaba con Él desde antes de la fundación del mundo, pero yo vivía santificado para Él, puro, delante de Él. Pero cuando yo me introducí aquí en la tierra, automáticamente comenzó el pecado en nuestras vidas, ¿sí o no? Y ese proceso de santificación y de santidad, cuando usted y yo vivíamos en la eternidad, se rompió por causa del pecado. Por eso toda persona que no reciba a Jesús en su corazón y viva aquí en la tierra, la santidad en su corazón, no puede ver a Dios. Número 1, ¿por qué Dios nos escogió? Diga, para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación del Espíritu. ¿Quién es el que me santifica? No, pero digamos. Hay escogido del principio, ¿para qué? Diga, para salvación. Diga, soy salvo. Soy salvo porque Él me escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu. Nadie puede santificarse por sí solo. No porque yo pertenezco a San Lázaro, yo pertenezco a la Caridad del Cobre para el infierno. Porque el único que santifica para salvación es Jesús, el Hijo de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. No porque yo me visto de blanco, no porque yo tengo miles de collares que casi me caigo por tantos collares, pero no vives una vida en santidad. Porque el que vive la vida en santidad se aparta de la idolatría, se aparta de la brujería, se aparta del pecado, se aparta del vicio. ¿Por qué? Porque he sido exclusivo, he sido escogido para el uso exclusivo de Él. Pastor, ¿y yo qué hago? Porque yo estaba apartado con Ollá, la reina del cementerio. Santifícate para Dios, porque si sigues ese camino, hay un infierno viviente que está esperando. Solamente los que se santifican para Dios tendrán vida eterna, tendrán la salvación. Y el proceso de la santificación, que no lo hace un hombre, lo hace solamente el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y la fe, diga conmigo, tener la certeza. Diga, la fe es la certeza, es la convicción
de que yo estoy en santidad, que yo estoy santificado, de que yo me aparté para Dios, de que yo no vengo aquí a la iglesia a perder el tiempo, no vengo a la iglesia a murmurar, no vengo a la iglesia a criticar a ver quién se viste mejor o no. Yo vengo a la iglesia, se va para ser santificado por el Espíritu, por la palabra, por la fe, en la verdad, en su Espíritu, para Él. Para cuando venga Él, estaré con Él por los siglos de los siglos. Ya puedo decir amén y nos vamos. Pero quiero darle un texto más. Otro fundamento más en el Espíritu. Dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 1 al 3 dice la Biblia. ¿Lo tienen ahí? Por lo demás, hermanos, ¿cuántos hermanos hay acá? ¿Por qué yo llamo a mi hermano? Porque él es mi hermano. Nosotros no nacimos o no venimos de un mismo vientre. ¿Sí o no? Nosotros somos diferentes sangre. Nos criamos en diferentes culturas, en diferentes formas de pensar. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos santificó con su sangre. Nos dio redención y ahora nosotros los dos somos hijos de Dios y somos hermanos. Yo no soy hermano del brujo. Yo no soy hermano del babalao. Él es una criatura de Dios, un ser creado por Dios, pero solamente son hijos de Dios los que vienen por la palabra y se santifican. Por eso yo no soy hermano del brujo, yo soy hermano de él, porque los dos hemos sido santificados por un mismo espíritu, por una misma sangre, por un mismo cuerpo y por una misma muerte y por una misma resurrección. ¿Le da fuerte el aplauso a Jesús? Entonces, queridos hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, os conviene conducirte y agradar a Dios. Diga conmigo, yo tengo modelos, valga la redundancia, que me modelan a Jesús aquí en la tierra. Una de las cosas que me inspiró y me sigue inspirando en buscar a Dios es mis modelos. Ellos me inspiran, me desafían, me empujan a buscar a Dios. Ellos son mis modelos. Maestro Argelio es mi modelo, mi maestro toda una vida. De escuela dominical, cuando yo tenía 19 años, el maestro Argelio, aprendí muchísimo y tanto le agradezco a Dios y a él por haberme empujado a mí a través de la palabra de Dios. Él lo honro públicamente en el nombre de Jesús. Que como prueba hemos pasado todas las pruebas de la vida, pero nuestro modelo y nuestro testimonio dan testimonio, va a quedar redundancia, de nuestra santificación, de que nos hemos apartado aún de la juventud, aborreciendo el pecado, la malicia, el bombo, las buenas oportunidades, la riqueza de este mundo. ¿Para qué? Para servirle solamente a Él. Si hay alguien agradecido en esta mañana, dale un fuerte aplauso. Por eso, no solamente, es que la palabra de Dios es tremenda. No solamente tienes las arras del Espíritu, la garantía, arras. No solamente tienes la garantía, el testimonio del Espíritu, sino que tienes el testimonio de los modelos. Y mira lo que te dice, por eso es necesario conducirte de esa manera. Porque si nosotros lo hemos logrado hasta aquí, ustedes también lo pueden lograr. Siendo joven, a la edad de 9 años comencé a fumar. Después me comencé a drogar. Y después comencé a hacer cosas terribles en mi vida. Hasta que llegó Jesús.
Y paró el pecado, paró el alcoholismo, paró la borrachera, paró el vicio, paró las tentaciones, paró el pecado, paró todo para consagrarme solamente a Dios. Por eso, diga conmigo, me conviene conducirme en la casa de Dios para agradar a Dios. Ahora, mire esto, si tienes la garantía del Espíritu y tienes los modelos espirituales que te han modelado todo este tiempo, mira lo que dice la palabra. Así que es necesario que abundes más y más. ¿En qué? En la consagración. ¿Cuándo se termina? Para la venida de Jesús. El que es santo, dice la Biblia, santifique más todavía. El que es puro, purifíquese más y todavía para la venida de Jesús. Le da un fuerte aplauso. Termino con esto. No tengo más tiempo y queremos ministrar. Toda persona en la palabra de Dios, escuche, porque hay personas aquí que quieren ser usados por Dios. Muy pocos, amén. ¿Ve? ¿Cuántos se apartan para Dios en este día? Si nosotros nos apartamos para Dios, diga conmigo, es para un propósito. Diga, es para un propósito. Amén. Toda persona en la palabra de Dios que fueron usados por Dios fueron gente consagradas. Gracias por su amén. Fueron gente apartada por el resto. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Pero antes de llegar a ser el padre de la fe, se apartó de sus costumbres y culturas. Ellos vivían en Ur de los Caldeos. Era un lugar donde se adoraba al dios Nat-Na o al dios lunar. En otras palabras, ellos vivían envueltos en la idolatría. Pero Abraham, en medio de tanta idolatría, él decidió apartarse de su cultura, de su pueblo, de su ciudad, para vivir en fe a una tierra errante, sin él saber un cómo y un dónde. Pero él salió por fe, creyendo y caminando delante del invisible. Sabía que Dios era poderoso para sacarlo de tantas cosas. Abraham se apartó de su cultura, su costumbre, para vivir por la fe, hasta que llegó a ser el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Isaac fue apartado por Dios y escogido para darle el cumplimiento de la palabra, que él era el hijo de la promesa. ¿Sigo o no? Jacob se convirtió en Israel por estar consagrado, por luchar por su bendición y por su descendencia. José fue apartado para Dios, aunque fue aborrecido por sus hermanos. El Señor, cuando él vio su consagración y su integridad, lo tomó y fue el gobernador de Egipto. Le da fuerte el aplauso. Gracias. Moisés, mire esto que poderoso. Lo dice en Hebreos capítulo 11. Moisés renunció a la vida cómoda de palacio para consagrarse para Dios, y llegó a ser el libertador del pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto durante 400 años. ¿Y qué más puedo decir? David se consagró a Dios hasta que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque desde antes de ser escogido por Samuel para que fuera el nuevo rey, él no se consagró en ese momento. Él ya estaba consagrado a Dios. Mientras sus hermanos lo criticaban y estaban desenfocados, él estaba en el desierto pastoreando ovejas, escribiendo los salmos y diciendo: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Salmo 24: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Porque la fundó sobre los ríos y la firmó sobre los mares. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién permanecerá en ese lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Señor de Jacob. Alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este? El Rey de Gloria, Jehová, el fuerte, el valiente. Él es el Señor de la gloria. ¿Alguien puede gritar? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Los que tienen la revelación de haber sido escogidos por Dios, consagrados, cuando viene una señal o una sorpresa, Él no se queda sorprendido, porque ya Dios se les reveló en esa área. Ante Dios consagrarte y ponerte en un lugar de honor, primeramente Dios comienza a preparar nuestro corazón. Y Dios preparó el corazón de David cuando estaba en el desierto, cuando se fajó con la fiera, cuando destruyó al oso y al león, cuando peleó contra las cosas en el desierto. Ya el Señor lo estaba preparando y lo estaba consagrando para ser rey. Ya el Señor lo estaba consagrando y preparando para pastorear las ovejas de su padre. Y déjame decirle que todo lo que hizo, lo hizo con excelencia para Dios, y por eso Dios lo promovió a un nuevo nivel de rey. Antes de comenzar una nueva autoridad en tu vida, un nuevo reino, un nuevo liderazgo, algo nuevo para ti, Dios comienza a preparar tu corazón en la consagración. Los que están consagrados, el futuro no les sorprende, porque ya ellos invirtieron en Él en un pasado. Le da fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Jesús. 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 David se consagró y estableció el reino de Dios de Israel, en Israel, cuando había un caos total, y el modelo de la verdadera adoración, desatando la bendición sobre generaciones hasta que llegó el Mesías prometido. Jesús, el modelo por excelencia, se consagró al Padre para traer salvación a la humanidad, y Él sometió hasta su propia vida. Él, en una ocasión, cuando fue tentado, para huir de la tentación, Él dijo: Padre, es grande este asunto que voy a padecer, pero pasa de mí esta copa. Y después dice: pero no se haga como yo quiera, sino tu voluntad. Y Él se consagró al Padre, dice, y afirmó su rostro hasta Jerusalén. La palabra afirmar su rostro significa que no se desvió ni a derecha ni a izquierda para hacer la voluntad del Padre. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir ensangrentado, crucificado, escarnecido, escupido, crucificado. Pero aún así, Él tenía una misión, tenía un propósito de morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo tomamos ese modelo y decir: si Jesús lo hizo, el Hijo de Dios en la tierra, yo también lo puedo hacer. Le da fuerte el aplauso. Le da fuerte el aplauso. Vamos.
Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está en este lugar. El perfecto, el único, el sublime, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Oh, gracias. Sigue adorando, sigue adorando.